Buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de este programa y en ese sentido me permito presentar a ustedes a la doctora Guadalupe Friné Lucho González, al doctor Francisco de Jesús Cepeda Rincón, así como al doctor Juan Carlos Ayala Barrón, quienes estarán a cargo de la octava y última mesa de las presentes jornadas y a quienes damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Esencial en este evento en coordinación y colaboración, así que nos da mucho gusto tenerlos con nosotros. Antes de dar paso a la disertación de nuestros expositores, me permitiré leer, y como lo hemos estado haciendo en todo el evento, muy breves semblanzas curriculares por economía de tiempo. La doctora Guadalupe Friné Lucho González cuenta con el doctorado en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, maestría en Ciencias Políticas y licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue coordinadora de los libros Migrantes, Refugiados y Derechos Humanos, Avances del Derecho Constitucional y Actualidad del Derecho a la Ciudad y a la Administración Pública. Actualmente es catedrática en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinadora del Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta. Bienvenida, doctora. El doctor Francisco de Jesús Cepeda Rincón cuenta con el doctorado en Derecho con orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, con la maestría en Ciencias Políticas y la licenciatura en Filosofía y Humanidades por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue asistente en la coordinación del Colegio de Filosofía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, catedrático en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y actualmente es profesor investigador en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y director de investigación en Paso de Esperanza AC. Bienvenido, doctor. Finalmente, ya había tenido el honor de presentarlo, pero vuelvo a presentar al doctor Juan Carlos Ayala Barrón, quien cuenta con el doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue coordinador del Congreso Nacional sobre la Enseñanza de la Filosofía, líder del cuerpo académico Humanismo e Identidad Cultural, miembro del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía y actualmente se desempeña como catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias, doctor. Leídas las semblanzas anteriores, me permito cederle la voz precisamente al doctor Juan Carlos Ayala Barrón. Adelante, doctor. Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de este libro que no sé si ustedes ya tienen en sus manos y si no, bueno, lo va a vender acá. No se va. Bueno, es un libro que sale auspiciado por los proyectos del programa de fortalecimiento académico para profesores investigadores, los PROFAP. Y el año pasado que se aprobó un proyecto que, pues aquí la doctora Friné, el doctor Francisco y un servidor tuvimos a bien incorporar en la convocatoria 2022 y para la cual hubo un recurso para la publicación de libros, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues el recurso nos alcanzó para hacer una serie de trabajos de investigación con algunos alumnos que están estudiando doctorado y maestría y bueno, junto con ellos pues logramos sacar esta publicación que está aquí en coedición con Tirán Blanche, la Universidad Autónoma de Sinaloa y Paso de Esperanza. Como también estamos colaborando en un proyecto nacional, un proyecto PRONACES 319127, que es Cultura, Narcotráfico, Violencias y Juvenicidio,
análisis para su comprensión, incidencia y transformación, pues decidimos que como el tema que en este proyecto nacional están trabajando aquí nuestros colaboradores, la doctora Friné y Francisco, el tema sobre migrantes, sobre migración, sobre desplazamientos, pues combinamos también la propuesta que hicimos para el libro con este Profapi de la Universidad Autónoma de Sinaloa 2022, para que el tema del mismo fuera sobre violencias en la migración, ¿no? Por eso el libro así se titula, Tipología de la violencia, migración y frontera norte. Y si ustedes al revisar el índice pues pueden captar ahí que se trata de las violencias en distintas modalidades que afectan a la migración: violencia hacia economía en la migración, violencia y género en la migración, violencias criminales en la migración. Y bueno, pues aquí vamos a encontrar mayormente los trabajos de la doctora Friné, del doctor Francisco Cepeda y de un servidor, pero también vienen aquí colaboraciones de 3 destacados estudiantes, como Miranda Carolina Cifuentes González, como Luis Ángel Gutiérrez Piña y Luis Guillermo Zazueta Beltrán, que ellos colaboran en esta publicación, y el resto de los trabajos tienen el sello de la doctora, de Francisco y de Monserrat. Yo creo que esta parte de las violencias, porque la misma migración en sí ya está implicada de violencia, pero hay violencias físicas directas en los migrantes que tienen que ser puestas a la luz de la discusión. Todo este tránsito y todo lo que se ha comentado a lo largo de esta jornada de análisis aquí de este foro, pues tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, cómo el trance de toda esta migración que viene desde Sudamérica, Centroamérica, por México, está plagada de una serie de violencias físicas, desde violaciones, desde golpes, desde expulsiones, desde marginaciones y también de desapariciones, ¿no? Entonces no podemos dejar de lado dejar de visibilizar todo esto. Y yo creo que este libro marca de alguna manera, o inaugura de alguna manera, la temática de las violencias en los migrantes. Yo creo que no ha sido tocado este tema así como tal en un texto que incorpore distintas visiones de las violencias en los migrantes, ¿no? Pues hay una estructura aquí de la cual nos va a hablar el propio doctor Francisco Cepeda, y esta tipología de las violencias que ya Friné por ahí nos trae también un esquema que yo quisiera pues, que nos expresaran, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Francisco. Bueno, para darle dinamismo a esta cuestión, vamos a cambiar el orden, ¿sí? Bien, la verdad es que este es uno de esos libros que cuando llegó a mis manos me hizo sentir muy orgullosa, porque en él participan 2 de mis estudiantes que los he visto crecer, y también participa un entrañable amigo que ahora es asesorado del doctor Juan Carlos. Pero además de eso muestra un trabajo que lo que tenía como punto inicial era cómo explicamos el fenómeno de la violencia
específicamente en la migración. Pero para ello, primero tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con los flujos migratorios? En este sentido, pues mucho de lo que está en este libro muestra no solamente el trabajo que se hace desde una labor investigativa, sino también desde la Asociación Paso de Esperanza, que nos ha permitido con el trabajo conjunto que hacemos con ellos, pues estar monitoreando qué sucede con nuestros flujos, ¿no? Y en este sentido vamos a encontrar tres momentos principales que nos permiten empezar a dar un poco de contexto. Primero, hay que entender que antes de la pandemia los flujos migratorios eran constantes y se habían empezado a formar las llamadas caravanas migrantes, que fueron un fenómeno muy mediatizado y que seguramente todos ustedes en algún momento llegaron a ver en el estado de Nuevo León. Durante la pandemia lo que empezamos a monitorear es que sí hubo una disminución de estos flujos migratorios, en específico debido a las medidas sanitarias que se tomaron en ese momento. Siempre se los digo, una cosa que podemos recordar es que todos nos dijeron van a estar encerrados 15 días y no fueron 15 meses. Sin embargo, en este momento también lo que nosotros empezamos a notar es que el tipo de violencia que estaban sufriendo los migrantes no era el mismo tipo de violencia del que hablábamos antes de la pandemia. Y tenía que ver precisamente con los medios económicos a los que ya no tenían acceso debido a las propias medidas que se habían implementado por una cuestión de salud. En la nueva normalidad también empezamos a ver cambios y empezamos a notar el cambio de necesidades y el tipo de violencia que viven las personas migrantes. Empezamos a ver que respecto a los flujos de centroamericanos que llegaban a Nuevo León y luego partían hacia Nuevo León, partían hacia frontera, disminuyen. Y empieza a aparecer un fenómeno que nosotros hemos conceptualizado a partir también de la propia mención que hacen los periodistas del llamado sueño regio. Este sueño regio que lo que nos dice es que las personas migrantes ven a todo el estado de Nuevo León como un lugar deseable en donde se puede cumplir aquello que están buscando. Mejor calidad de vida, seguridad para sus familias, la posibilidad de que se materialicen sus derechos humanos en un lugar donde se asienten. Además, hemos estado empezando a monitorear lo que es la llegada de desplazados forzados al Estado y también la búsqueda de otra cuestión de asentamiento. Al respecto, pues hay que entenderlo, ¿no? Siempre que escuchamos a los que investigamos migración, siempre vamos a decir es que es un fenómeno multifactorial. Sí, efectivamente lo es. Lo mismo pasa con la cuestión de la violencia. No podemos decir que la violencia tiene un solo factor, es también un multifactorial. Pero una de las cosas que nos empezó a llamar la atención en un primer momento es este tipo de porcentajes que aparecen en las noticias. 1 de cada 3 migrantes sufre de violencia en su tránsito migratorio. Por ahí, algunas observaciones que se han realizado, pues es que en realidad es que hablar de 1 de 3 migrantes que sufren violencia, pues es una cifra muy baja con respecto a lo que en realidad ocurre, pero pues sabemos también, y lo he comentado con mis alumnos que nos acompañan esta tarde, pues una de las cuestiones que hay con los fenómenos de la violencia y también con la cuestión delictiva es que si no se reportan, al menos oficialmente, no existen. Además de esto, pues seguramente todos ustedes conocen el triángulo de la violencia de Galtung. Que Galtung trata de explicar cuáles son los tipos de violencia que existen: violencia directa, violencia cultural, violencia estructural, y la divide como aquella que es visible y no visible. Sin embargo, al momento de tratar de aprovechar esta conceptualización que hace Galtung de la violencia en la migración, pues una de las cosas que nos damos cuenta en las discusiones que tenemos como equipo es que no es suficiente para explicar la violencia en el fenómeno migratorio. Y encontramos una segunda fuente. Garber y Prepper nos van a decir que pues no, la violencia solamente va a ser abierta y silenciosa, y además se va a volver violencia abierta personal, o violencia abierta institucional, o violencia silenciosa personal, o violencia silenciosa institucional, separándolo prácticamente entre aquella que se ve, aquella que no se ve, aquella que se realiza por una persona y aquella que se realiza por instituciones. Esto
eso, pues igual no nos lleva a comprender todo lo complejo que es la violencia en las migraciones, y por esto llegamos a lo siguiente. Nuestra propuesta acerca de la tipología de la violencia, y aquí entra el doctor Francisco. ¿Se escucha bien? Creo que sí, no estoy acostumbrado luego en mí. Bueno, básicamente, retomando un poquito el tema, este libro pues parte de buscar esa propuesta, como digo, ¿no? El buscar de forma quizá difícil, arriesgada, para buscar condensar los principales tipos de violencia que existen y que pues en última instancia tampoco están completamente acabados, ¿no? Vemos que hay todavía algunos fenómenos al momento de clasificar que están entre una mezcla muy extraña, y tendríamos a lo mejor, sobre todo en el caso de la violencia criminal, pues algunos fenómenos en México bastante curiosos, ¿no? Donde predomina quizá, si nosotros vemos normalmente la violencia criminal, que la englobamos en esta que no tiene, es entre ciudadanos, que se va dando como luego se hace un robo, un asalto, ahí más o menos enfocamos en esta línea de delitos que cometen contra las personas migrantes y sufren algún tipo de violencia. Pero dentro de esto, y para tampoco alargar demasiado la presentación y dar más que una exposición, dar una invitación a ver la propuesta, vemos que fundamentalmente una de las principales tipos de violencia que sufren las personas migrantes, y que es ciertamente bastante silenciosa, es la violencia institucional que padecen. A lo largo de los últimos años, tanto no para personas migrantes sino para cualquier ciudadano, se ha buscado la identificación de fenómenos violentos que pasan normalmente desapercibidos y que son normalizados por la sociedad, y que aparentemente pues ya no se enfocan en recibir directamente un golpe, ¿no? Algo físico como tal. O sea, personas migrantes que se la pasan constantemente recibiendo algún tipo de violencia, pero que ellos solamente pueden dimensionar bajo el aspecto de no me golpearon, no sufrí alguna afectación económica, no robaron mis pertenencias, pero aquella violencia que nos dicen es que yo nunca he sufrido violencia, porque aparte del proyecto lo que nos pareció sorprendente fue nunca he sufrido violencia, pero me ha pasado esto, lo otro. Entonces, ¿sí has padecido violencia? No, porque no me ha pasado, no me han golpeado, nunca me ha pasado. O sea, todo esto que vemos en el enfoque a veces también de los propios ciudadanos mexicanos, ¿no? O sea, la idea de cómo normalizamos estos fenómenos violentos, y la persona va creando una idea de que no es violencia que, por ejemplo, no puedan acceder a un derecho, ¿no? Pueden acceder a un derecho humano, los niños no reciben a veces la educación adecuadamente, un papel, dicen, no, es que soy migrante y lo merezco. Este tipo de violencia yo la merezco porque soy migrante y no me corresponde recibir esto. Y paradójicamente, las mismas personas centroamericanas pues tampoco son muy distintas a las personas en México en relación con las instituciones y las propias autoridades, ¿no? El gobierno, todas las autoridades. Ahí veíamos a la violencia institucional que se desprende algunas autoridades, específicamente en el tema de migración, pues el Instituto Nacional de Migración es de los principales identificados, pero también el ejército y eventualmente las policías municipales que detienen a personas migrantes arbitrariamente en las calles, ¿no? Que es lo que uno no sabe cómo tiene el detector de migrantes, pero paradójicamente siempre detienen a la persona migrante y la agarran sin papeles. Aquí ahora son cercanas de 2 miles de policías que se hacen revisión y vamos, detenidos. Y ahí siempre cuando hablan o se reportan, la persona dice, oye, pero ¿padeciste alguna violencia? No, porque no me golpearon. O sea, básicamente la relacionan directamente a esto, no me golpearon, simplemente me detuvieron y me retuvieron 3 días, esto y lo otro, pero no me golpearon, así que no sufrí violencia. Y esto nos pareció bastante interesante también en relación con el doctor Juan Carlos, que pues durante los últimos años se ha empeñado en buscar analizar la violencia desde distintos elementos, ¿no? Desde cómo se ha normalizado, detectarla y buscar no solamente esta solución a veces en un sentido más de política pública, sino también en la parte teórica, esa parte filosófica que gracias al grupo de trabajo que ya ha formado desde hace algunos años vemos cómo la violencia ante todos tengamos una idea de qué es, sigue todavía siendo bastante
bastante desapercibido. Y las personas migrantes en este mismo análisis que estamos haciendo, nos dimos cuenta de que las personas migrantes sí padecen violencia, pero luego también no la identifican claramente. Y uno de los cuestionamientos que habíamos tenido acerca de ellos es, bueno, luego ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿qué sigue con que la persona tenga la idea o sea consciente de que ha sido víctima de algún tipo de violencia? Bueno, pues que eventualmente se tiene que complementar con una cuestión de empoderamiento hacia la persona migrante. O sea, de nada sirve que la persona, sí, ok, fui violentada y luego, ¿qué pasa? ¿No? Ahí también se tiene que, o se busca la idea de forjar una cultura también de derechos dentro de la población migrante, que a veces se confunde malamente con que eso signifique darle más derechos a los migrantes. O sea, muchas veces se dice, no, es que entonces hay que darle, o se piensa que debemos darle más apoyo a los migrantes que a los propios mexicanos, cuando no es el caso. Simplemente es el reconocimiento de aquellos derechos que ya tienen y que ellos mismos ni siquiera saben. Y esto viene continuado, que es una de las cosas que más nos preocupaba dentro del análisis que hacemos, que esto es bastante común para ellos, es como si estuvieran en casa, ¿no? Vemos a veces horrorizados, es que Honduras es un país sin ley, es que El Salvador, Guatemala, todos son un lugar en Centroamérica que no tienen ley, no tienen gobierno, pero aquí en México sí. Y la verdad es que se sienten como en casa. Y eso nos habla de que en realidad nosotros también padecemos mucha de la violencia de la que venimos viviendo, pero pues no tenemos, al menos aparentemente, una cultura propia de la migración, aunque sabemos que México es un país expulsor de migrantes tradicional y a lo mejor quizá en ciudad no, pero en muchas comunidades sí hay expulsión de migrantes, ¿no? Entonces, pareciera más que la diferencia entre las personas migrantes centroamericanas y las mexicanas, pues es que ellos sí deciden escapar de forma quizá más directamente, no sé cómo, es un fenómeno extraño porque de hecho cuando hacemos el trabajo en la asociación prácticamente ellos nos dicen, ¿y ustedes por qué no se van? O sea, ¿por qué se quieren quedar si las cosas no están tan bien como ustedes piensan? Y tampoco es como que en sus países de origen estén tan mal, pero si hay un acondicionamiento, una idea de que todos esos tipos de violencia pues existen, que se desarrollan, y el principal que se brinca todos estos es la violencia institucional, porque prácticamente las autoridades cometen violencia física, violencia económica, la violencia cultural, todas bajo el uniforme de la institución. Y esto sí nos muestra una realidad súper compleja que ahora, bueno, pues buscamos darle continuidad a este proyecto a partir de la identificación de una victimología de la migración, que es la parte complementaria a partir de esta propuesta que esperamos que pueda abonar a este tema, también no solamente desde el tema de inmigración, sino desde el trabajo que se ha hecho con anterioridad con el doctor Juan Carlos en los últimos años, que también lo ha puesto en frente del análisis la violencia, no nada más la cuestión de el impacto que nos ocasiona. De hecho ayer tenemos a colgados, que desaparecidos, que esto que el otro, y nada más lo vamos a ver a través del espectacular, pero no sabemos también cómo dentro de la sociedad este tipo de situaciones se van involucrando, asimilando y que también evidentemente generan una cuestión cultural. Y la mayoría de los trabajos que se hacen aquí pues tienen esa intención. Dentro de lo mismo que también a destacar, pues el gusto de haber colaborado con la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el doctor Juan Carlos y con alumnos, que también es una cuestión interesante, ¿no? Luis hace un año y medio no vino aquí al evento y le gustó el tema y ahorita está colaborando con nosotros. Guillermo también, que ya está en maestría y también ya tiene años en la parte de investigación. No es el hecho, y esto lo hago como también una cuestión de gusto, como mencionaba la doctora, que ustedes que están jóvenes y que tienen también una idea acerca de las cosas, quizá un poco no tan maleada como uno que ya tiene ciertos prejuicios en la materia de investigación, pueden aportar bastante, tienen nuevas realidades, nuevas perspectivas acerca de los mismos fenómenos, porque han crecido con una visión totalmente distinta de las cosas. Los fenómenos migratorios han cambiado, cada año cambian, y en este aspecto lo que sí se ha mantenido constante es el tema de la violencia. Lamentablemente el tema de la violencia no es que haya mejorado en el sentido de la parte nada más teórica, sino que está enterado.
Y también una de las cosas que creo que me gustaría destacar es el hecho de que, así como siempre les hago esa analogía, de que las personas, no es que en la actualidad haya más trastornos, enfermedades mentales, sino que hay más conciencia sobre ello. Lo mismo pasa sobre el fenómeno de la violencia en los migrantes. No es que haya más violencia que antes, simplemente también, como mencionaba la doctora, hay más denuncias acerca de lo que sucede. Y eso nos demuestra que quizá datos a veces un poco confusos, porque es que están aumentando las cifras. Es que siempre estaban, lo que pasa es que nunca denunciaban. Y ahora empiezan a empoderarse en este aspecto de denuncia. Igual que les digo, cuando una persona, quizás es que últimamente hay muchas personas con ansiedad, con esto, simplemente ya lo vi, pero ahora hay más conciencia acerca de ello. Y por lo tanto también requiere luego más atención. Y en el nuevo fenómeno de la violencia en los migrantes también vemos la constante preocupación de que a la par de que hay un empoderamiento y un reconocimiento de las violencias que padecen y que anteriormente normalizaban, también se va a requerir en la cuestión de política pública de mayores apoyos a las propias instituciones y a las personas migrantes, porque también la exigencia a la par va a ir en aumento. Entonces, para cerrar, pues bueno, los invito con el spam antes de irnos, los invito a que lo lean, que les interese este tema. Y bueno, la propuesta más que todo que les digo es algo ciertamente acabado, siguen saliendo muchas situaciones que están no vistas, y también en relación a la frontera sur. En este caso nos basamos en la frontera norte, porque sabemos que también en el sur hay muchas diferencias, ¿no? Sobre eso nos enfocamos, pero pues también, salvo cuestiones muy particulares que puede haber específicos del sur y del norte, la propuesta y la identificación de estos tipos de violencia no va a ser especial. Entonces, pues les agradecemos que hayan asistido, esperamos que les interese la propuesta, y también, antes de terminar, agradecerles a todos nuevamente los que nos acompañan este año. Un gusto volver a vernos, ya algunos que han estado con anterioridad, otros que vuelven a participar, y bueno, siempre un gusto recibirlos, y les agradezco su apoyo y colaboración en también formar este evento, a los alumnos, profesores, a la Casa de la Cultura Jurídica, al profesor Juan Carlos también, siempre su apoyo en este tipo de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. A continuación, damos inicio a la etapa de preguntas y respuestas, permitiéndome ceder el uso de la voz a los participantes de nuestra mesa. ¿Alguna pregunta? Por favor. Porque, por ejemplo, cuando hay sus grupos vocales,
presentación muy somera, ¿no? Prácticamente les dijimos aquí este libro, léanlo para que puedan llegar a conocer cuáles son los resultados de esto. Porque no solamente es la propuesta que hicimos, o sea, la propuesta trae también un análisis que se realiza con todo el equipo a partir de entrevistas a profundidad que se les hacen a algunos migrantes. Una de las cuestiones con las que nos topamos, y por eso el día que platicábamos precisamente en el aeropuerto y me comentabas esta situación, es qué pasa, y también tuvimos una presentación también con UNICEF donde estábamos hablando de esto y ellos nos decían, bueno, pero es que entonces ustedes concientícelos, díganles, está sufriendo violencia y ya, ¿no? Pero realmente esto tiene implicaciones, ¿no? El hecho de que yo sepa que tengo derechos y que lo que me están haciendo es una violación a mis derechos y implica algún tipo de violencia, va a tener que estar acompañada de un proceso de empoderamiento, en donde yo conozca que si sufrí algún tipo de estos tipos de violencia, ¿qué puedo hacer? Porque no es lo mismo sufrir violencia criminal y el procedimiento que tengo que seguir no es el mismo a que si sufrí un tipo de violencia institucional. Entonces, realmente sí debería de haber un proceso de acompañamiento donde se le diga sí, efectivamente, es asumirnos también como víctimas, ¿no? Y esto es lo más complicado. Nadie quiere ser víctima. Nadie lo quiere ser, aunque lo sea. Entonces, una de las cuestiones es que cuando nosotros planteamos el proyecto en una etapa exploratoria no sabíamos con qué nos íbamos a tocar. Y precisamente una de las encuestas, una de las entrevistas más emblemáticas fue una persona que se le preguntó, ¿has sufrido violencia en tu camino hacia Monterrey? No. ¿Tienes alguna cuestión que quieras compartir? Bueno, pues es que la verdad es que cuando estaba transitando me secuestraron, me golpearon. ¿Sabes quién fue? Sí, fue la policía. Pero entonces, ¿consideras que no sufrió ningún tipo de violencia? No, yo nunca he sufrido violencia. Porque no lo ven como un hecho violento. Entonces, es muy complicado ese tipo de cuestiones. Porque no son conscientes de esto y porque también es asumir de nuevo el papel de víctima y decir, sí, efectivamente fui víctima, sufrí violencia, ¿qué procede a partir de ahí? Pues de hecho, una de las cosas que comentas no es cuando en algunas reuniones de diálogo de trabajo con temas migrantes, ¿no? En el propio gobierno, se invita justamente a las personas migrantes y pues es necesario también la contención, ¿no? Porque cuando empiezan a comentar lo que han sufrido y todo, pues también parece como esta contraparte que de hecho ya comentabas en tu exposición, ¿no? Acerca de que las personas a veces están principalmente en el tema ya sea de gobierno, del tema académico, cada quien tiene su propia dimensión del fenómeno. Y entonces, las personas que van ahí a compartir sus experiencias, pues en realidad también para muchas personas es como extraño, porque bueno, yo lo veo, pero lo veo en letras. O sea, no lo veo en el caso vivido, en la experiencia vivida, vaya, ¿no? O sea, y eso es complicado, porque luego también paradójicamente siempre tenemos en este problema de que las personas, a mí me mencionabas, ¿no? Que me dicen, yo te voy a decir cómo solucionar tu problema, es un problema que nunca han vivido quizá. Entonces las personas, o el tema del fenómeno migratorio, como también parte de esta propuesta, era enfocar justamente en las categorías al fenómeno migratorio directamente. No hablar de la violencia en términos generales porque también tiene sus propias particularidades. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues entrando en este tema, justamente caemos en esto. ¿Qué va a pasar ahora cuando las personas sean conscientes cómo entonces tratarlo? Por eso hay un pequeño spoiler de que esto va a tener continuidad ya con un enfoque más criminológico en este aspecto de una victimología, justamente para identificar también a las víctimas. Porque está muy bien identificar los tipos de violencia, pero ahora quiénes son las víctimas y cómo en todo caso se deberían de atender. Eso es justamente la continuidad de este proyecto. Esa es la primera, más identificar la parte conceptual y posteriormente darle continuidad, porque si no igual nos quedaríamos en algo que no tuviera una cuestión práctica directa, ¿no? Sería algo que ya ahora sí tiene que tener una cuestión de incidencia. Y es muy bonito decir, bueno, ¿de qué sirve que la persona sepa que sufrió? Sí, efectivamente usted sufrió violencia criminal. Muchas gracias doctor por recetarme esto, ¿no? O sea, realmente no va a servir ese tipo de situaciones. Es como también, y eso decimos, no es tanto el espacio tanto para la sociedad civil, que vemos que hay un pequeño avance, un gran avance, depende de la zona también, para las personas que se están dando cuenta de este tipo de violencia. Y también las instituciones que a lo mejor ya se empiezan a topar con gente más empoderada,
que no saben cómo dar respuesta. Y por el otro lado, las instituciones, las asociaciones civiles que pueden llegar a entrar a pelear también con la cuestión del gobierno, pero que tampoco se siguen las vías. Es como una cuestión caótica al final de cuentas, pero quien no entiende la situación o quien se siente más frustrado es normalmente la persona, se lo digo. Porque se están peleando entre ellos que si puede, que si puede, y la persona ahí se queda en medio y dice, bueno, realmente parece que es más bien una cuestión de papeleo que de mi caso. Entonces, por eso, justamente vamos también a complementar esto por esa línea. O sea, para ver cómo se puede atender, porque si no, va a tener diversos enfoques, ¿no? Básicamente porque la sociedad civil me ha tocado algunos casos muy particulares de asociaciones que también pueden buscar forjar la víctima. No, mira, es que tú padeciste esto, pero que tienes que hacerlo. Y cuando realmente la otra persona dice, ah, caray, sí lo bueno, pues si dicen que ustedes soy eso, pues soy eso. Entonces yo también fui víctima de tal cosa. Entonces también hay una concientización fabricada por parte de las propias instituciones de cualquier tema, ¿no? O sea, de cualquier tema, no tiene que ser migración específicamente, de cualquier tema, pero ¿sabes que tú padeces esto, lo que dices? No, es que sí, mira, por esto. O sea, hay una fábrica de víctimas del tema social muchas veces. Y que tampoco debe tomarse como una minimización de las víctimas, que a veces se hace también de eso, porque se busca, no, es que tú después, esa concientización quizá fue falsa, pero ya sin trabajo, sin trabajo ya de buscarle, extraer a la persona que sufrió para decirle esto, por esto fuiste víctima, sí nos hacían la referencia, o sea, ya era más constante, sí yo para decir eso, como decía Fene ahorita, las personas no quieren tampoco decir fui víctima de algo, no quiero, dicen, no, pues mejor me caigo, digo, es porque es la misma, ¿no? Si te caes te paras, rápido, o sea que nadie te vea, no te pones a revisar si te lastimas, es justamente lo que aquí dicen, ¿saben qué? Pues sí pasé muchas cosas, pero no importa, yo estoy aquí, pero esas lesiones tarde que temprano salen y lo que nos preocupa también en ese aspecto es de que, ok, se habla mucho de evitar la violencia, de identificarla, pero ¿qué pasa cuando ya la persona quiere afrontar esto? Y cuando también hay que complementar eso. O sea, es la identificación adecuada para caer justamente en esta pregunta, que requerirá eventualmente mucho trabajo y mucha colaboración porque se abren muchos panoramas, sociedad civil, política y todo. Una de las consecuencias seguras que ya existen es que cuando uno entrevista ahorita a personas que son dueñas de la América Norte, responden bajo un esquema político, buscando términos políticos, dando datos de las placas de la policía, y uno dice, bueno, ¿qué pasó con el discurso natural de una entrevista? Como por ejemplo, las entrevistas religiosas, cómo responden con discursos religiosos, con un léxico, con un amplio discurso que ayude a la religión. Y cuando le dices, bueno, ¿qué más? Aparte de eso, el bonito discurso ya fabricado, y no hay más. Entonces, esa es la consecuencia más allá del tema político, que estamos creando nuestros propios discursos, los estamos cantando y vamos a regresar cuando queramos saber qué está pasando, nos van a pedir clichés como el discurso prefabricado. Sí, rápidamente, que es justamente lo que pasa con el tema del refugio, ¿no? Si la ley dice que para que te den el refugio tienes que decir que tu vida estuvo en peligro, tienes que decir eso. Y cuánta gente no ha padecido de eso porque es lo que te pide la ley. Si tú dices, oye, no me pasó nada, pero por favor, mira, tengo esta situación, no, tú tienes que decirme esto. Y aún así, aunque tú digas que sí lo padeciste y lo hayas padecido, igual ellos determinan si sí o no. Entonces, ahí están los argumentos. Bueno, muchas gracias. Y a continuación, tengo el honor de hacer la entrega de reconocimientos a nuestros disertantes, permitiéndome leer los mismos que a la letra dice. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga el presente reconocimiento a la doctora Guadalupe Finé Lucho González por su participación como disertante en la jornada Migrantes, Refugiados, Desplazamiento Forzado Interno y Derechos Humanos. Se expide el presente a los 25 días del mes de agosto de 2023 y lo firma la maestra Angélica Arevalo Castro, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey.
Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga el presente reconocimiento al Dr. Francisco de Jesús Cepeda Rincón por su participación como disertante en la misma jornada, migrantes, refugiados, desplazamiento forzado interno y derechos humanos. Se expide el presente los 25 días del mes de agosto de 2023 y también lo firma la maestra Angélica Arevalo Castro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga el presente reconocimiento al Dr. Juan Carlos Ayala Barrón por su participación como disertante en la jornada Migrantes, Refugiados, Desplazamiento Forzado Interno y Derechos Humanos. Se expide el presente a los 25 días del mes de agosto de 2023 y lo firma la maestra Angélica Arevalo Castro. Me permito solicitar la presencia del licenciado Alejandro Ramírez Martínez, quien nos ha acompañado en el desarrollo de la presente jornada para hacer la entrega del reconocimiento correspondiente. Por favor, licenciado. Muchas gracias. Y bueno, antes de dar por concluido el evento de esta tarde, en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el maestro Alejandro Herrera Macías, director general de Casas de la Cultura Jurídica, y la maestra Angélica Arevalo Castro, directora de esta Casa de la Cultura Jurídica, reconocemos la destacada participación de cada una de las personas disertantes, agradeciéndoles su valiosa colaboración y aporte en la realización de la presente jornada. Asimismo, queremos agradecer a Pasos de Esperanza AC, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías por la colaboración y apoyo en la realización de estas sesiones. Finalmente, queremos externar nuestro agradecimiento a cada una de las y los asistentes por acompañarnos en este evento. A continuación, y encontrándonos ya en la fase de clausura del presente evento, me permito cederle el uso de la voz al Dr. Juan Carlos Ayala Barrón para que nos honre con un breve mensaje. Adelante. Muy bien, pues concluida esta jornada, migrantes, refugiados, desplazamiento forzado interno y derechos humanos, que nos mantuvo por 2 días consecutivos con reflexiones, con propuestas, pero también con expectativas. Creo que las participaciones que aquí se vertieron han sido muy provechosas para los académicos, para los investigadores, para los estudiantes, pero también esperamos que sean provechosas para quienes son precisamente los afectados, los migrantes, los desplazados, que día con día padecen toda esta serie de violencias y que las padecen durante el trayecto, antes, durante y después del trayecto por el que transitan. Proceden de violencias asentadas en sus propios pueblos, de donde vienen, de sus países, por eso salen, pero también padecen esas violencias en el trayecto, en el país por donde transitan, como el caso de nuestro México. Y el caso más icónico de esta violencia terrible por la que pasan los migrantes es el caso de San Fernando. Aquel asesinato de 72 migrantes fue así como un punto neurálgico, ¿no?, de estas violencias que los migrantes padecen. Pero también la padecen en el país al cual se dirigen. ¿Cuántos migrantes, por ejemplo, no quedan en los desiertos, en el propio río? ¿O cuántos migrantes no son asesinados por bandas criminales, por las propias policías, por las propias autoridades
que también asumen actitudes muy fuertes en contra de ellos. Pero aparte hay una violencia simbólica también extremadamente fuerte, que es dejar sus identidades, dejar sus arraigos, enfrentarse a nuevas identidades que no son las suyas y para la cual a veces, una vez que son aceptados, tienen hasta que firmar y jurar ser partícipes de una cultura que no es la suya, pero que la tienen que asumir forzosamente. Esa violencia simbólica es una violencia interna que a veces no se ve, pero que internamente se lleva, que internamente duele, igual que duele también la violencia física por la que pasa. Y bueno, yo creo que en memoria de todos estos migrantes y refugiados que han padecido esta violencia y que han sucumbido en estos tránsitos, pues no me queda más que tener expectativas, tener esperanza de que nuestras colaboraciones sean para bien suyo y para bien también de todos aquí presentes. Muchas gracias. Doctor, a continuación me permito ceder este espacio al licenciado Alejandro Ramírez Martínez para que nos dirija unas palabras finales. Bueno, muy buenas tardes de nueva cuenta a todas y todos. Pues esta jornada siempre para nosotros de Paso Esperanza y cada uno de los que colaboran y se adhieren a este evento es un parteaguas, es un corte de caja de todo el trabajo que realizamos y que queremos compartir con todos nuestros compañeros, compañeras, los aliados, en el que también tratamos de que que haya una conexión entre tanto investigadores, investigadoras, organizaciones, instituciones públicas, para que podamos acompañar de una manera cada vez más cercana, ¿no? Para nosotros es siempre un indicador de saber cómo está esta situación y qué compromisos nos vamos a llevar. Entonces pues invita a cada una a que podamos hacer una palabra, que nosotros lo digamos para nosotros mismos, qué nos vamos a llevar, y al próximo año poder ver qué es lo que hemos ido avanzando en cada una de nuestras labores. Pues de nuevo cuenta, gracias, y dejo esta reflexión para que el próximo año nos volvamos a seguir eficientando todas estas labores. Gracias. Gracias, licenciado. Y pues bueno, a continuación presento a la doctora Gabriela Zamora Carmona, directora para la no discriminación e igualdad de la Secretaría de Igualdad y Inclusión del Gobierno de Nuevo León. Doctora, ¿se gusta una consideración final antes del cierre de esta jornada? Adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a Paso Esperanza, al licenciado Alejandro, pues por esta cordial invitación, y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por este interés que tienen para con las personas migrantes, refugiadas, retornadas y desplazadas. Les comparto muy brevemente que a lo largo de muchos años, en muy pocas ocasiones he tenido la oportunidad de ver a tantas personas jóvenes interesados en un tema que no solo a todos nos atañe, sino del cual todos somos partes, y en algún momento de nuestras historias o de nuestras vidas también podríamos estar o ser una persona migrante o con necesidad de protección internacional. Desde aquí mi gratitud y reconocimiento para todos ustedes por ello. Y muy brevemente comentarles también ese agradecimiento desde el Gobierno del Estado, desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión, pues por este interés en el tema y también por este constante hacer desde cada uno de los ámbitos, desde el académico, como estudiantes, desde las organizaciones de sociedad civil. Y bueno, hablar de personas migrantes sin duda también significa
hablar de violencias estructurales, hablar de problemas endémicos de la región, como lo tenemos en México y toda la región de Centroamérica y Latinoamérica, pero también, y con esto me gustaría cerrar, significa hablar de reconocimiento y hablar de compromisos tanto desde los estados, desde los gobiernos, que sin duda sí lo tenemos, y también hablar de un compromiso como la sociedad que somos. Todas estas cuestiones que he estado escuchando brevemente que suceden y le suceden a las personas migrantes también son faltas que hemos hecho como sociedad, y invisibilizar a las personas también hay que reconocer que son cuestiones sociales que muchas veces dejamos de ver o dejamos de tomar importancia, pero también es un hecho que en este reconocimiento también está el reconocimiento de los derechos, y por eso estamos reunidos hoy esta tarde, el reconocimiento sobre todo de la dignidad humana. Gracias por este interés y por juntos hacer por una inmigración segura, ordenada y regular, como lo reza el Pacto Mundial para una Migración, pero sobre todo para que esta migración sea segura, ordenada, regular, responsable, digna y sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias, y bueno, siendo las 6 de la tarde con 3 minutos, me permito dar por clausurada esta jornada para migrantes, refugiados, desplazamiento forzado interno y derechos humanos, llevada a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica de Nuevo León por la organización Paso Esperanza AC. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Y bueno, y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Adelante, por favor. Esperamos un favor por Antes de que se me vaya, por favor pasen todos los presentes para la foto grupal. Sí. Y un reconocimiento especial a Jaime González y a Francisco Cepeda Rincón y a Alejandro Ramírez.